con todos. Mientras estamos esperando a que se conecten los demás asistentes de hoy día, entonces primero queremos, les damos una cordial bienvenida al webinar de nuestro ciclo Minería sobre la eficiencia y confiabilidad en minería, desde la flotación hasta el tratamiento modular de aguas, en cooperación con la empresa alemana EACEN. Comenzaremos en unos minutos y mientras esperamos el inicio del webinar queremos aprovechar para mostrarles un poco más sobre la labor de la Cámara Alemana nuestros servicios y actividades para nuestros socios. Además, al estar comprometidos en la construcción de entornos laborales seguros para todos a través de nuestro ciclo Diversidad, informamos sobre variados temas para promover un ecosistema empresarial sin discriminaciones. En esta ocasión les presentamos la certificación Empresa Segura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que reconoce a las organizaciones que apuestan por la igualdad, el respeto y el bienestar de todas las personas. Entonces, ahí pasamos un video. Ivonita, ¿tienes lo que te pedí? Sí, me faltan pegar unos cuadros y ya está listo. No te preocupes, para ti tengo todo el tiempo del mundo. Sí, señor. ¿Qué significa construir un entorno laboral libre de violencia y discriminación? Significa garantizar que todas las personas puedan trabajar en igualdad de condiciones, sin miedo y con las mismas oportunidades de crecer. Es entender que la igualdad de oportunidades no es solo un principio, es la decisión diaria que transforma la forma en que lideramos y gestionamos. También significa reconocer el valor de cada persona y promover un ambiente donde el respeto y la empatía sean parte de nuestra cultura. Porque cuando promovemos la igualdad, fortalecemos a las personas y a nuestras organizaciones. La marca de certificación Empresa Segura reconoce a las organizaciones que apuestan por la igualdad, el respeto y el bienestar de todas las personas.
Súmate al cambio. Postula la marca de certificación Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer. Construyamos juntos espacios laborales donde todas las personas puedan desarrollarse en libertad e igualdad. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Perú, a toda máquina. Gobierno del Perú. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, comenzamos. Y bueno, les damos la bienvenida a todos al día de hoy, a todos los que han conectado. Y en primer lugar, quisiéramos compartirles unas breves indicaciones, como por ejemplo, asegúrense de mantener sus micrófonos en silencio, así como colocar sus nombres para su identificación y en el caso de problemas técnicos, pueden utilizar con mucho gusto el chat. Bueno, nuestro tema de hoy día es eficiencia y confiabilidad en minería desde la flotación hasta el tratamiento modular de aguas a cargo de la empresa alemana Erzen, que nos da mucho gusto. Y hoy en este webinar entonces exploraremos junto a Erzen cómo una gestión eficiente del aire de proceso permite mejorar el rendimiento de las celdas de flotación, favoreciendo una recuperación más eficiente de minerales y una mayor estabilidad operativa. Y asimismo, profundizaremos en las tecnologías aplicadas al tratamiento de aguas, diseñadas para optimizar los procesos biológicos, reducir el consumo energético y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos hídricos. Sí, en este sentido, entonces, quisiera presentarles con mucho gusto a José Omar Salinas, quien es el gerente general de Erzen Perú y quien quisiera brindarles unas palabras de bienvenida y para que él presente a sus colegas y nuestros expositores de hoy día, Alejandro Moncayo, el Projects Commercial Engineer, y Juan Brito, quien es el Business Development Manager en Erzen Chile. Y así que, José Omar, bienvenido y te dejo la palabra. Hola, muchas gracias, Ann. Bienvenidos. Como ya me presentaron, soy el gerente general de Erzen para Perú y Bolivia. Vamos con la presentación. Sí, entonces ahí a cargo de la presentación, ¿no? Serían Alejandro Moncayo, perdón, y Juan Brito. Entonces ahí, Juan, Alejandro, les dejo la palabra. Listo, muchas gracias. ¿Se ve la presentación ahora? Sí, todo ve bien. perfectamente. Perfecto. Ok, continuamos. Ok, como ya lo mencionó Ann, Juan Brito nos acompaña desde Chile. Él es experto en esta línea de producto número 6, es Wastewater Solutions. A lo largo de su trayectoria profesional ha estado, digamos, detrás del escritorio. Le hemos hecho una contratación justamente para cerrar el círculo de este programa. Por el lado de Perú, Alejandro Moncayo, él es ingeniero mecatrónico y experto en los productos Erzen hace 4 años. Seguimos. La agenda, bueno, las generalidades, vamos a hablar sobre los sistemas modulares, las aplicaciones, vamos a ver de fondo lo que es la flotación, fluidización en las aplicaciones, vamos a hacer una selección y dimensionamiento y concluiremos con las conclusiones. El mundo no puede funcionar sin aire. De hecho, nosotros somos socios o aliados en la minería, ¿no? Pero también estamos en la parte de centrales hidroeléctricas, eléctricas, termoeléctricas, ¿no? Planta de tratamiento de aguas residuales, industria marítima, química y procesos, alimentos, lo que es la industria de papel, refinerías, cemento y cal, que es nuestro fuerte, y las farmacéuticas. Ustedes pueden ver, esos son los headquarters de Erzen, situada en la ciudad de Erzen, frontera con Holanda. Estamos en más de 160 países, perdón, 160 años de experiencia, en 50 filiales en los 5 continentes, 2.500 empleados. En el Perú tenemos 14 años ya desarrollando la industria. Este es un mapa para ver un poco dónde están las fábricas,
donde están las filiales, los centros de producción, ¿no? Como lo mencioné, en Alemania están las oficinas principales y también estamos en Asia, en Estados Unidos, en el lado de Sudamérica en Brasil y Centroamérica en México. Esta es la línea de tiempo de AERSE, la fundación en 1864. ¿No? Vimos lo que son en el 84 los compresores de tornillo más grandes del mundo. En el 96 el lanzamiento en el mercado y producción de la serie Delta Screw, que vamos a verlo ahora. Y en el 2022 los nuevos tamaños del Data Hybrid que se van a también visualizar hoy. Doy pase a Juan Brito. Muchas gracias, José Omar. Desde aquí en adelante vamos a conversar sobre los sistemas modulares de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Que generan eh, ahí los campamentos mineros, las operaciones mineras, ¿ya? El desafío del tratamiento de aguas residuales en las operaciones mineras va más allá de resolver el proceso biológico propiamente tal. Acá nos enfrentamos a desafíos específicos de la industria, ya que estos sistemas tienen que poder resolver. Por ejemplo, la ubicación remota, donde el acceso, la logística y el soporte especializado escasean, ¿ya? No es lo mismo tener una planta operando en una ciudad que a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una ubicación remota, en la alta montaña, ¿cierto? No es exactamente lo mismo. Los proveedores ahí no van a llegar con los materiales cuando uno quiere o lo desea. Entonces, todo eso tiene que estar pensado de antemano. Además, estos sistemas deben ser capaces de adaptarse a la variabilidad inherente a la industria. Es decir, acá nos vamos a enfrentar a algo súper concreto. Los caudales y las cargas van a ir variando, ¿ya? Con respecto a los turnos, sobre todo cuando hay cambio de turno, ¿cierto? Ahí van a haber mayor generación o mayor volumen de agua generado y por lo tanto esos sistemas tienen que responder a esa demanda cambiante a lo largo del día. Además, los recursos disponibles en la operación minera, el espacio, la infraestructura y el personal operativo no siempre van a estar a nuestra disposición. Por lo tanto, estos sistemas también tienen que hacerle frente a ese desafío. Y además, algo súper estricto en lo que respecta a la minería es la calidad requerida del efluente tratado. Es decir, los límites de descarga que tenemos en la industria minera, ya para poder autorizar ambientalmente un proyecto, en general son muy exigentes. Entonces acá, los equipos medioambientales que van a estar a cargo de la operación de los sistemas de tratamiento van a querer tener disponible la mayor confiabilidad posible del proceso para que el cumplimiento normativo esté siempre al 100%, porque una salida de norma de la planta involucra parar la operación, involucra costo económico, involucra multas. Entonces, por eso la confiabilidad que deben ofrecer este tipo de sistemas deben ser pensados desde el diseño. Y además, las condiciones de la faena, la altitud, la temperatura y la energía disponible son también desafíos que este tipo de sistemas tienen que lograr superar. Por lo tanto, la solución de tratamiento tiene que adaptarse a la faena y no la faena a la planta. ¿Por qué considerar un enfoque modular? Porque modularizar significa transformar parte de la construcción en terreno en una solución previamente integrada y controlada. Es decir, nosotros ya no estamos trasladando todo el riesgo operativo al terreno, sino que estamos haciéndolo a la fábrica. Desde la fábrica se van a diseñar los equipos, se van a montar, se van a ensamblar y esto van a venir directamente para ser montado en sitio, ¿ya? Entonces acá vamos a generar un ahorro en el tiempo del montaje, van a haber menores interferencias, menores riesgos de que algo pueda salir mal en el terreno. Y además, este tipo de enfoque nos va a permitir un crecimiento por etapas, en donde las nuevas unidades se pueden ir adicionando conforme vaya creciendo el proyecto o incluso al revés. Muchas veces, cuando una faena es nueva, ¿cierto? Vamos a tener una alta dotación al principio de personal, por ejemplo, unas 5.000 personas, pero después el personal que va a estar operando rutinariamente la faena va a ser ostensiblemente menor, ¿ya? Entonces, esa flexibilidad que ofrece este tipo de enfoque puede permitirnos retirar módulos que ya nos van a ser necesarios y quedarnos operando exclusivamente con lo que se necesita para poder tratar las aguas que genera el proyecto. Y además,
Este tipo de soluciones van a venir con una filosofía de control prediseñada desde fábrica, en donde van a venir la instrumentación y la automatización de los procesos ya integrados. ¿Dónde puede aplicarse en minería? Puede aplicarse en campamentos y sistemas de aguas servidas, ¿cierto? En oficinas y talleres o instalaciones auxiliares. También las instalaciones temporales o proyectos de construcción. Era lo que ya les mencionaba previamente sobre la flexibilidad que ofrece este tipo de sistema. Además, pueden instalarse en faenas remotas que no tengan conexión a infraestructura sanitaria, ¿ya? O el tratamiento descentralizado en distintos puntos de una operación. Esto es una fortaleza bastante alta de este tipo de sistema, ya que permite poder hacer un bypass a la necesidad de hacer un alcantarillado o un colector que vaya simplemente a una planta central, sino que permite estratificar la necesidad de tratamiento sin la necesidad de tener un único colector central, ¿ya? Y además de los campamentos mineros, este tipo de enfoque modular puede diseñarse para aplicaciones industriales específicas, pero debe necesariamente ser con una caracterización del agua y una evaluación del proceso caso a caso, ¿ya? De una planta convencional a una solución integrada. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, las modulares que se diseñan pueden tener un tren básico de tratamiento. Aquí en el ejemplo se muestra un caso típico, pero no por eso una configuración obligatoria para todos los proyectos, ¿ya? Acá el afluente crudo de agua pasa por un reactor de MBBR, ya que son unos carriers que permiten tener una biomasa adherida y esto va a permitir una amortiguación de las cargas variables que se van a generar en la faena minera. Luego puede pasar por un proceso convencional de lodo activado, en donde nuestra misión va a ser transferir el oxígeno al agua para que la biomasa suspendida en una configuración de reactor de mezcla completa pueda realizar una remoción de la carga orgánica presente en el agua. Y finalmente, para poder remover los lodos del agua tratada, se pueden usar procesos de ultrafiltración como el sistema de reactor por membranas o MBR, que va a permitir una separación sólido-líquido y va a lograr una calidad de fluente alta. Estamos hablando acá de fluentes que tienen menos de 10 ppm de VO5 y menos de 10 ppm de sólidos suspendidos totales. ¿Ya? Entonces, no obstante, este tipo de tren de tratamiento puede ser cambiado dependiendo de las necesidades del proyecto. Las arquitecturas tecnológicas disponibles que pueden integrarse en un sistema modular son variadas. Una de ellas, que es la que se muestra ahí en la imagen, son esas telas, ¿ya? Que permiten que la biomasa pueda adherirse en un proceso biológico de multietapa. Este tipo de tecnologías ya nos permiten tratar mayores capacidades de agua, ya con una alta retención de biomasa, van a permitir que nosotros tengamos unos tiempos de residencia celular bastante altos, con el potencial, ya en definitiva, de reducir los lodos. ¿Ya? Este tipo de sistema ha reportado beneficios desde una reducción de lodo de un 60 hasta un 70% en determinados casos. ¿Y eso qué significa? Los lodos biológicos son un subproducto inevitable del tratamiento biológico de las aguas residuales, ¿ya? Entonces, sí o sí vamos a tener esta generación de lodo. Para que tengan una idea del orden de magnitud, por cada kilo de carga orgánica que viene en el agua, por cada kilo de DBO5, se generan aproximadamente medio kilo de lodo. Y ahí este lodo no tiene que ser tratado, tiene que ser gestionado. Y es un dolor de cabeza por temas logísticos, de espacio, de deshidratación, de almacenamiento y también de transporte. Entonces, generar menos cantidad de lodo a nosotros nos va a permitir, en definitiva, poder reducir el impacto que generan esos problemas y sobre todo un impacto económico, ¿ya? Porque estamos aquí hablando de que estaremos gastando una cantidad de dinero fija, porque este sistema, mientras funcione, siempre va a generar lodo y vamos a ahorrarnos en transporte por el tema de los camiones y también por la disposición final, que es donde deberían quedar finalmente estos lodos acopiados, que también cobran por tonelada. Todo eso va a involucrar un ahorro. Otra de las arquitecturas disponibles son los sistemas de MBBR y MBR que habíamos dicho en un principio. Esta arquitectura compacta va a permitir una alta calidad de fluente que puede ser utilizado para reuso, ¿cierto? Y también va a permitir hacer un tratamiento en una pequeña unidad. Estamos hablando aquí de contenedores de 20 o 40 pies.
Y además, otro de la arquitectura disponible es que esto va a estar unido a un sistema de control, ¿ya? Puede ser un sistema de control de escala, ¿cierto? En donde se puedan ver las variables del proceso y podamos anticiparnos a posibles fallos y obviamente evitar así desviarnos del cumplimiento normativo. La eficiencia energética del sistema modular entonces tiene que ser pensada desde el diseño. Y acá una selección adecuada de los sopladores es algo vital. La tecnología y el punto de operación deben ser acorde a la demanda real de aire del proceso. No sacamos nada con sobredimensionar los sopladores pensando que más aire es siempre mejor. Tenemos que dar en el punto preciso de operación para que el sistema no quede sobredimensionado ni tampoco subdimensionado. Además de pensar en la capacidad generativa de aire, tenemos que pensar también en la difusión y la transferencia de oxígeno. Acá los sistemas eficientes que nos ofrezcan una alta azote o alta eficiencia en la transferencia de oxígeno va a repercutir directamente en gastar menos consumo eléctrico en el proceso de la transferencia, ¿ya? De oxígeno al agua. Además, la instrumentación del proceso va a ser algo vital. Nosotros, si tenemos la posibilidad de medir en campo diferentes variables como el pH, el de oxígeno disuelto, la concentración de sólidos suspendidos totales, ¿cierto? De forma real y en tiempo real, va a permitir tener un proceso más predictivo que reactivo y con ello también se van a generar ganancias desde el punto de vista de ahorro energético, ¿ya? Además, un sistema que pueda funcionar con una aireación según demanda va a permitir anticipar cambios en la operación del proceso y va a permitir hacer los cambios correctivos, o sea, cambios predictivos con mayor anticipación. Y esto debe ser pensado de una forma integral como un sistema completo, no como partes aisladas, no como el proceso biológico y el proceso de aireación o el proceso de mezcla, ¿cierto? Sino que como tanto la generación de aire, la difusión y la automatización del sistema biológico como un solo sistema, para poder entender cómo se diseñan este tipo de plantas modulares, ¿ya? Además, algo que se valora mucho desde la operación, ¿cierto? Ya la operación del campo es tener un control total de las variables del proceso, ¿ya? Y aquí los datos que nosotros vamos almacenando en las plantas de tratamiento modular nos van a permitir pasar del dato a la decisión, porque vamos a tener una visibilidad completa del proceso, en donde las variables críticas, las tendencias para comprender el estado real de la planta, van a ayudarnos en forma última a tomar decisiones, ¿ya? Y esto también nos va a permitir una brecha de tiempo para poder anticiparnos. Vamos a poder generar alarmas o eventos que permitan tomar una decisión correctiva antes de que escalen. Recuerden que en un sistema biológico salir de norma puede costar muy caro y sobre todo recuperar el cumplimiento normal y volver a operación estándar puede tomar muchos días debido a la naturaleza del proceso biológico. Entonces las respuestas que nosotros vamos a dar van a ser con información de calidad. Aquí el operador va a ver en tiempo real variables como el nivel del ecualizador, el nivel de oxígeno disuelto, el pH del agua para poder tomar decisiones con mejor información. Ahora vamos a dar paso a las aplicaciones del mundo minero de las tecnologías disponibles en cuanto al tema de aireación. Y eso va a estar a cargo de mi colega Alejandro Moncayo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Alejandro Moncayo por aquí. Yo les voy a comentar un poco sobre las aplicaciones en minería que manejamos nosotros. Básicamente son 8. Flotación, definitivamente, es parte del principal que vamos a revisar aquí. No vamos a entrar exactamente en los temas metalúrgicos, pero sí en el rol que tiene el aire y las variables que pueden cambiar para los temas de flotación relacionados con el aire. Ventilación, para poder retirar o ingresar aire a zonas donde hay poco oxígeno, aire de planta, instrumentación, que son básicamente aire comprimido para manejar actuadores, válvulas, elementos que se mueven dentro de planta para poder accionar, abrir, cerrar elementos. Transporte neumático, que es una de nuestras aplicaciones más fuertes, eh, donde movemos elementos sólidos a través de tuberías para poder trasladarlos de un lugar a otro, ¿no? Y llevarlos al punto donde los vamos a utilizar. Lixiviación y oxidación, básicamente igual, ingresar aire para poder oxidar las combinaciones con el mineral y poder diluir el mineral. Fluidización, que es precisamente la segunda etapa
o la primera etapa del transporte neumático, ¿no? Previo a poder transportar el material, necesito fluidizarlo para poder eh, bajarlo del silo donde lo tengo almacenado, por ejemplo, el cemento o la cal, y tratamiento de aguas, como ya vieron con Juan, eh, y bueno, algunos procesos adicionales que son un poco más extraños, pero que donde también se requiere aire, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a entrar en 3 aplicaciones específicas, a revisarlas un poco más a detalle. Dentro de las cuales está la flotación, ¿no? En flotación, nosotros lo que buscamos es ingresar aire para que las partículas hidrofóbicas se adhieran a las burbujas que vienen desde la parte inferior y puedan elevarse hasta la parte superior, donde nosotros vamos a retirar el mineral, ¿no? Es una forma de separar y poder obtener el mineral ya separado de todos los elementos químicos y agua y demás, y poder luego llevarlos a un siguiente proceso, ¿no? Aquí es súper importante que tengamos bien definido el tamaño de la burbuja que necesitamos y la cantidad de aire que vamos a utilizar, ¿no? Es súper importante porque si yo tengo un cambio en el ingreso a mi celda de flotación o tengo un cambio en los químicos, es posible que la demanda de aire también cambie, ¿no? Entonces esta demanda puede ser mayor, puede ser menor, puede ser variable. Ahí es donde entra un poco el revisar cuál es la demanda de aire real, si esta es variable, si requiero de repente colocar un equipo que tenga un variador y que pueda ajustar esta demanda para yo consumir menos energía, y también para hacer un fit entre la demanda y lo que estoy entregando, ¿no? No es solamente un tema energético, sino también poder hacer coincidir lo que necesito con lo que requiero para que la recuperación sea ideal, ¿no? Entonces, es importante también en flotación revisar en la adición de químicos, porque estos químicos también pueden cambiar la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, hemos visto en algunos casos que el cambio en la pulpa eh, o en químicos puede también variar la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, aquí normalmente las presiones son hasta 4.5 pares. Eh, en casi todos los casos se requieren equipos libres de aceite para que este aceite no ingrese al proceso y no, digamos, contamine el material que estamos eh, refinando. Y pues las tecnologías más usadas aquí son compresores de tornillo y sopladores de tornillo. Va a depender mucho de la altura, tanto de la celda como también de la altura donde nos encontramos operando, ¿no? Y en otros casos también se utilizan centrífugos multietápicos, ¿no? Que son máquinas ya centrífugas, no tanto de desplazamiento positivo, ¿no? Y ahí tenemos una pregunta. No sé si la podemos revisar al final o la respondemos ahora. Eh, Yo no veo una pregunta, solamente yo puse en el chat que pueden colocar las preguntas ok, para este chat. Sí. vale, listo, la revisamos al final. Entonces, y bueno, la clave operativa, como les comentaba, es la estabilidad del proceso, poder entregar el caudal que requerimos en diferentes momentos, ¿no? Siguiente, por favor. Luego vamos a revisar fluidización, ¿no? Fluidización es un proceso en el que nosotros añadimos aire para poder hacer que un material sólido dentro de un silo o de un recipiente pueda comportarse como un fluido, ¿no? Lo que buscamos en la fluidización es añadir aire para que luego este fluido caiga de la tolva hacia una tolva y pueda ser transportado hacia otro punto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos mover este material sin fluidizarlo, prácticamente se va a quedar estático y no va a fluir, ¿no? No va a poder caer hacia la válvula rotativa que va a añadir este material a la tubería y luego con otro soplador empujarlo hacia otro destino, ¿no? Entonces, es importantísima la fluidización y de hecho está en muchas de las plantas mineras para el manejo de cal, ¿no? Manejamos cal para poder apagar algunos relaves, neutralizar, cambiar el pH
incluso para separar zinc, plomo y molibdeno de algunos elementos y convertirlo en escoria, ¿no? O para sí, añadirlo a la fundición y poder separar la escoria, ¿no? Entonces, la cal es súper importante en los procesos mineros y parte del transporte de cal dentro de una mina es fluidizarlo primero para luego transportarlo neumáticamente hacia el destino donde lo voy a utilizar, ¿no? Incluso también para cargar un silo dentro de mina con una bombona que vino del proveedor, necesitamos también un compresor o un soplador para poder empujar esta cal desde el camión hacia el silo de almacenamiento, ¿no? Y viceversa. Las plantas de cal necesitan un compresor para poder sacar de su planta la cal y poder ingresarla a una bombona que transporte esto hacia la mina, ¿no? Entonces, así es como se comporta la fluidización dentro de una planta y los procesos en los que se encuentra. Pues las tecnologías más utilizadas por Aersen aquí son Delta Blower y Delta Hybrid, pero hay casos en los que también utilizamos compresores, ¿no? Delta Screw, sobre todo cuando tenemos alturas, plantas en bastante altura, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a revisar aire de planta. De hecho, es una nueva línea en la que está ingresando Aersen para compresores lubricados. Tenemos la serie SI, que es lubricados, y DS, que son lubricados, pero no dentro de la etapa de compresión, ¿no? La idea aquí es poder tener ambas opciones y podemos llegar hasta 8 o 10 bares, cosa que no había antes, ¿no? Como vieron en las presentaciones anteriores, teníamos hasta 4.5 bares, libre de aceite, aplicaciones, transporte neumático, flotación. Ahora, con esta nueva línea, podemos también suministrar compresores con aceite, justamente para instrumentación, herramientas neumáticas, limpieza, ¿no? Aire de planta en general. Las ventajas aquí es que son equipos súper silenciosos, muy buenos en consumo energético. La Aersen ha revisado bastante qué motores utilizar en estos equipos y qué variadores integrar, de forma que podamos hacer el menor consumo para la mayor presión, ¿no? Entonces, esta es una nueva línea que estamos tratando de explorar y está súper interesante lo que se está ofertando, ¿no? Siguiente, por favor. Y vamos a ver rápidamente la selección y dimensionamiento de estos equipos, ¿no? Más o menos en qué puntos están. Entonces, definitivamente el aire de planta está por encima de los 5.5 bares, ¿no? Como podemos ver en la parte superior, aire de planta de instrumentación está por encima de... Hola, ¿hay otra pregunta? La respondemos al final, por favor. Sí, perfecto. Sí, Entonces, ahí llegó una pregunta, entonces adelante, sí. Siga. excelente. Entonces vemos que el aire de planta está por encima de los 5.5 bares, necesariamente con aceite dentro de la etapa de compresión, pero luego vemos abajo que tenemos otras aplicaciones hasta 3.5 o 4.5 bares, como es lixiviación, ¿no? Lixiviación, hay casos en los que por la carga que tiene la celda, por la altura que tiene la planta, normalmente las operaciones mineras son a altura mediana, entonces tenemos que llegar hasta 3.5, 4.5 bares, y pues ahí vemos que el Delta Screw es una buena opción. Luego vemos, por ejemplo, que el tratamiento de aguas, transporte neumático, puede estar por debajo de los 3.5, entonces dependiendo de cada aplicación, puede ser un Delta Blower, un Delta Hybrid, un Delta Screw. Ahora, por ejemplo, los Aersen Turbo son necesariamente para agua residual, ¿no? Precisamente por la presión que manejan, y están pues por debajo de un bar, ¿no? Pero tenemos un consumo energético excelente en estos equipos. Siguiente, por favor. Entonces, para resumir la gama de equipos en la que podemos fijarnos al momento que tenemos una operación de cal, de lixiviación, una operación de transporte neumático, son estas, ¿no? Compresores de tornillos libres de aceite, que son los más conocidos, los Delta Hybrid, que son un soplador de tornillo, pero con una ligera compresión interna, y bueno, finalmente los compresores de tornillo
sin inyección de aceite, ¿no? Que son exclusivamente ideales para las aplicaciones de lixiviación, ¿no? No llevan aceite en la cámara de compresión, pero logran una presión interesante que puede ser ideal para celdas de flotación, ¿no? Compresores de tornillo, lubricante de aceite de test screw para aplicaciones de agua residual y transporte neumático. Son súper robustos, casi indestructibles. Tenemos equipos que están trabajando incluso desde el 70 en algunas cementeras. Entonces, súper robustos y pues son una excelente opción. Siguiente, por favor. Vale, listo. Entonces, eso ha sido básicamente la presentación de hoy. No hemos entrado a detalle técnicos de ecuaciones, pero sí queríamos dar un mapeo completo de qué es lo que hacemos y también de cómo lo estamos abordando, ¿no? Entonces, vamos a... siguiente, por favor. Vamos a seguir con las conclusiones sobre esto, ¿ya? Volviendo al tema de las estrategias modulares, ya como proyecto, queremos reforzar la idea de que la modularidad no reemplaza la ingeniería, sino que la concentra. Nosotros partimos tomando las condiciones de la operación o de la faena, tomando en cuenta el caudal, las cargas, la altitud, el espacio y la logística, para poder seleccionar una arquitectura adecuada a esas condiciones, ¿ya? Y de una forma integrada, previa, en fábrica, para reducir los riesgos de montaje o de instalación en terreno, ¿cierto? Y así poder lograr entonces una operación confiable en donde la automatización, el monitoreo y la capacidad de respuesta entreguen confiabilidad al proyecto. Entonces, la operación minera va a obtener con ello menos complejidad del terreno y más control sobre el proyecto. Pero eso no termina ahí porque lo mejor empieza cuando conocemos tu planta, ya sea con los sistemas de transferencia de aire como los difusores o los generadores de aire como los sopladores y compresores. Los sistemas de control y la ingeniería de los sistemas que tenemos disponibles nos acerca a encarar este tipo de proyectos de una manera holística, ¿ya? En donde todos estos trabajan en conjunto y se pueden adecuar a las necesidades de cada proyecto. Por otro lado, conversando un poco sobre el aire de proceso, también es importante ver que unificando todos estos casos en los que podemos atacar con soluciones, tanto para cal, tanto para flotación, para lixiviación y para transporte neumático, podemos ver que ya el portafolio completo puede ser una solución integral para la planta, ¿no? Coberturamos, como les decía, varias aplicaciones y eso nos convierte ya en un socio estratégico para poder analizar las aplicaciones y poder dar recomendaciones de energía, de recuperación de inversión y también, pues, de repente, reemplazos también, ¿no? Cuando una máquina es bastante antigua, a veces el consumo es importante, ¿no? Y el avance en tecnologías puede hacer que tengamos un mejor consumo energético con máquinas modernas, ¿no? La confiabilidad, pues, hay que decir, Airsen está conocido por la confiabilidad que tiene, como les decía, equipos muy antiguos operando en condiciones difíciles. Y bueno, ingeniería y servicio y monitoreo, que es lo que comentaba Juan, y de parte de nosotros también, ahondando un poco más en hacer un poco más de ingeniería y ya no solo ser proveedores de equipos, ¿no? También hacer un análisis detrás. Entonces, en general, esas son las conclusiones que teníamos. Creo que hay otra, Juan. No, eso Eso sería es lo todo. último, Alejandro. Perfecto. Y ahora podríamos pasar a las preguntas. Exactamente, sí. Entonces ahora ya pueden escribirnos sus preguntas en el chat. Entonces ahí con gusto los vamos a responder junto con Alejandro y Juan. Entonces ya nos llegó una primera pregunta de Gerson Velarde. Para la descarga de materiales como cal viva de las tolvas, la fluidización trabaja en conjunto con el vibrador neumático para mantener una descarga homogénea. Sí, ¿cómo estás, Gerson? Gracias por tu pregunta. Sí, trabajan en conjunto, pero normalmente la cal viva ya tiene adherido
ya tiene adicionado agua, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza un vibrador y adicionalmente en algunos casos aireación, ¿no? Hay otros casos en los que ya no es cal viva, o sea que tiene agua adicionada, sino cal apagada, y en esos casos pues solamente necesitamos aireación, ¿no? Porque es más fácil de transportar. Pero sí, definitivamente el vibrador neumático es parte del proceso de descarga, ¿no? Tanto vibrador como aireación, ¿no? Luego de la fluidización tenemos ya otro elemento de transporte neumático para mover esa cal aguas abajo, ¿no? Pero sí, depende mucho del diseño que haya hecho también la ingeniería que colocó esa planta, ¿no? Algunos colocan un vibrador solamente, sin aireación, otros colocan aireación y vibrador, y han habido casos que hemos revisado que ha sido necesario colocar aireación adicional al vibrador, ¿no? Entonces, sí, es súper importante comunicarnos y revisar cada caso específico, ¿no? Perfecto. Sí, entonces los invitamos a colocar sus preguntas si los tuvieran, con mucho gusto. Si no, mientras tanto, yo también tengo una pregunta. Si una mina busca reducir costos operativos sin comprometer la recuperación mineral, ¿por dónde recomendarían empezar? Yo, sinceramente, iniciaría revisando la demanda de oxígeno. Cuánto oxígeno requiere una celda de flotación para revisar si es que la cantidad de aire que ingresamos es idónea, ¿no? Si está por encima o de repente por debajo. Y también hacer como un brainstorm con el proveedor de químicos, que es que él conoce un poco mejor el tema metalúrgico, con el que podemos revisar si esta demanda de oxígeno es la ideal, ¿no? Yo creo que por ahí es un punto importante. Otro punto es que pues, en flotación se tiene equipos que trabajan muchos años hacia atrás y en algunas ocasiones pues estos equipos ya no son eficientes. Entonces sería interesante revisarlos y evaluar un proyecto de reemplazo con CAPEX que se recupere por ahorro energético, ¿no? Aquí creo que tenemos otra pregunta que es, en cuanto a la aplicación de flotación, ¿en qué situaciones te has encontrado con presiones de trabajo arriba de 3.5 o Ah, 4.5 bar? entonces esa pregunta te llegó directamente a ti. Entonces, Ah, ya, sí. perfecto. Oh, ya. Está bien, perfecto. Entonces. Está bien. Bueno, respondiendo a esa pregunta, realmente no es que la celda trabaje a 4.5 bar. Lo que sucede es que el equipo, por encontrarse en una altura importante, necesita vencer una diferencia de presión mayor. Entonces, lo que encontramos es que es una celda de baja presión, pero que la altura nos obliga a mover desde una presión menor eh, el equipo, ¿no? Entonces, no es realmente que la celda trabaje a 4.5, ¿no? Es un tema de condiciones del lugar, pero también hay celdas de flotación bastante de altura importante, lo que hace que la presión sea alta, ¿no? Entonces, son esas variables, ¿no? Creo que hay alguna otra pregunta para Juan. Eh, Sí. Bueno, yo tengo también una pregunta para Juan. En proyectos mineros ubicados en zonas remotas, ¿qué ventajas ofrece una solución modular frente a una planta convencional? Para mí, una de las principales ventajas es que reduce la cantidad de ingeniería, la construcción e integración que tenemos que ejecutar directamente en faena. Esto quiere decir que en una ubicación remota, cualquier actividad en terreno es más compleja. Transportar los materiales, disponer de los especialistas, construir obras civiles, integrar los equipos y después mantenerlos. Entonces, una solución modular permite trasladar buena parte de esa complejidad hacia un ambiente controlado de fabricación. El sistema puede llegar con una mayor cantidad de componentes, ¿cierto? Ya integrados, probados y automatizados de fábrica. Eso puede reducir los plazos de instalación, la puesta en marcha, pero además hay otra ventaja que pienso yo puede ser relevante para la minería, la escalabilidad. Podemos comenzar con una determinada capacidad y ampliar posteriormente mediante nuevos módulos si cambia la demanda. Ahora bien, eso tampoco significa que modular sea siempre mejor en todos los proyectos. Depende del caudal, obviamente, de la calidad del agua, la logística, condiciones ambientales, requerimientos de la operación.
Entonces, volviendo al mensaje de la presentación, la tecnología es la que debe adaptarse al proyecto y no al revés. Eso pienso yo. Perfecto. No sé si les han llegado también por interno unas preguntas más. A Juan mí y a no. Alejandro. Perfecto. Alejandro No, tampoco. está bien. No, no, yo no. Perfecto, sí. Entonces tengo una última pregunta. Si todavía los invitamos, ¿no?, a colocar sus preguntas en el chat. ¿Qué beneficios puede obtener una operación minera al integrar monitoreo remoto y control inteligente tanto en sus sistemas de aireación como tratamiento de agua? Mire, yo puedo responder con el tema de tratamiento de agua. Ujú, El primer beneficio que normalmente pensamos sería un ahorro energético, pero para mí hay algo que va incluso, es más importante en una fábrica minera, que sería la confiabilidad operacional, por el tema del cumplimiento normativo que conversábamos durante la presentación. Cuando nosotros tenemos un monitoreo remoto, podemos observar las tendencias de presión, caudal, oxígeno disuelto, niveles, operación de bomba, los sopladores mismos, ¿cierto? Podemos configurar la alarma o el comportamiento de las membranas antes de que un problema termine generando una detención en la planta. Eso permite pasar de una lógica reactiva, o sea, esperar a que una falla ocurra, a una operación mucho más preventiva, ¿ya? El segundo beneficio es que podemos adaptar los equipos a la demanda real. Si el proceso necesita menos aire, por ejemplo, el sistema debería ser capaz de reducir la producción de aire en lugar de seguir operando al máximo. Y ahí viene el tema del ahorro energético. Entonces, el control inteligente conectaría a dos objetivos que a veces pueden parecer un poco contradictorios, ¿ya? Por un lado, reducir el consumo energético y por otro lado, aumentar la confiabilidad, ¿ya? Y en operaciones remotas eso tiene todavía más valor porque permite que especialistas puedan revisar el sistema sin estar necesariamente allí físicamente en la faena. ujú. Ok. Sí, nos sigue también una pregunta por el chat que es no especialmente a la tecnología en sí. ¿Por qué la actividad minera no puede resolver los pasivos ambientales mineros que afectan la calidad del agua para uso poblacional? Que tal vez ahí sus tecnologías también ayudan bastante a que no haya esos temas confliccionales. Aquí va la pregunta, ¿por qué la actividad minera no puede resolver los pasivos ambientales mineros que afectan la calidad del agua para uso poblacional? Ujú. Bueno, aquí la minería en general produce, yo entiendo que la pregunta va al tema de la contaminación de las napas subterráneas, que es algo que acá no ha pasado. Yo vivo en una localidad, cerca de una localidad minera, ¿ya? Un pueblo que ve cómo es el impacto real de una minera en las cuencas hidrogeológicas que tiene. Y acá es un trabajo que yo pienso tiene que ser en conjunto, la comunidad tiene que estar bien informada, ¿ya? Y se hacen aquí mesas de trabajo con las mineras, ¿cierto? En donde se transparentan los estudios o las tecnologías que ellos están utilizando para poder sacar los contaminantes del agua que van para uso humano. En concreto, acá se hizo una planta de osmosis inversa, ya porque la cuenca de agua estaba contaminada con arsénico, ya que posiblemente asociado a la actividad minera. La minera respondió con una planta de osmosis, ¿cierto? Para poder sacar el tema de los contaminantes que tenía y está operando con un uso transparente, como lo habíamos visto, con un sistema SCADA para que la misma gente, los mismos vecinos puedan ver directamente cómo va la operación de eso. Entonces, va más que nada por un tema de gobernanza política y también de disponer de las tecnologías adecuadas para poder resolver ese problema. Sí, perfecto. Ya, nos llegó una pregunta más. ¿Cómo están los tiempos de entrega para los repuestos críticos de los equipos Ertzen? ¿Tienen algún sistema al respecto? De esa pregunta puedo responder yo. Tenemos Ujú. stock, dependiendo de los modelos, tenemos stock de repuestos en taller. Nosotros nos ubicamos en Lurín. Estos repuestos pueden ser enviados si es muy urgente por algún transporte, algún delivery, algún transportista contratado exclusivamente para esta actividad. Pueden enviarse, llevarlo nosotros mismos en la camioneta. Si es una operación lejana, programamos un viaje
para poder entregarlos. Y bueno, si el tiempo no apremia tanto, pues se envía con un transportista, ¿no? Ahora, los que no tenemos en stock en Perú, por ser equipos no tan comunes, buscamos apoyarnos de las filiales que tenemos cerca, Colombia, Chile, Brasil. Y en el peor de los casos, en el último de los casos, que no tuviéramos esas opciones, gestionamos eh, por aéreo traer los repuestos críticos, problema, cuando nuestro cliente tiene un problema y nos comunicamos con la casa matriz para que nos pueda dar prioridad, ¿no? Y que el aéreo también sea una prioridad y logramos resolver el problema de esa forma. Son Ok, esos tres perfecto. los escenarios que tenemos. Claro que sí. Perfecto. Creo que ayudaría bastante. Y hay Ujú. una pregunta más. El tratamiento del agua ácida en toda planta minera es fundamental para reutilizar dicha agua en el tratamiento. Así como un comentario. Y de ahí, Sí. y eso nuevamente, ¿podrías comentar sobre los equipos neumáticos para transportar material granular desde las bombonas hasta los silos? ¿En qué capacidad tienen? Granular desde las bombonas hasta los silos, ¿en qué capacidad tiene? Am, transportar material granular. No estoy seguro si te refieres a granular bombonas. Sí, o sea, va a depender de la cantidad de material que queremos mover, ¿no? Entiendo que si es un silo, es un material granulado pequeño. Tenemos realmente desde 3 metros cúbicos minuto hasta 15.000 metros cúbicos hora, hasta 240, 240 metros cúbicos minuto de aire. Entonces, podemos transportar eh, material en cantidades muy menores hasta muy grandes, ¿no? Entonces, en tamaños no hay problema. Donde deberíamos revisar más a fondo es la forma en la que vamos a transferir ese material granulado hacia la tubería, ¿no? Eh, eso sí es la parte complicada y que toca revisar para ver cómo lo vamos a transportar. Pero respecto a las capacidades, como te decía, desde 3 metros cúbicos minuto hasta 240 metros cúbicos minuto, ¿no? Equipos muy grandes, como tenemos, sí, caudales importantes. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Entonces, si no hay una pregunta más, entonces vamos a cerrar el webinar de hoy día. En primer lugar, quisiera agradecerles por su participación, también a Juan y a Alejandro y a José Omar por la colaboración y también compartir todas las tecnologías de Edson en nuestro webinar. Y también gracias al público por su participación y también por las preguntas. Bueno, y antes de terminar este webinar, quisiéramos comentarles que estaremos realizando un desayuno coyuntural, lo cual se realizará en la próxima semana, el 26 de agosto, y en lo cual contamos con la participación de Diego Maciera, quien compartirá su visión sobre la coyuntura y las principales perspectivas para el 2026 y 2027. Y para los participantes de este webinar aplica un descuento especial si mencionan que han participado en este webinar al momento de registrarse. Y bueno, como ya es la próxima semana, recibimos inscripciones hasta mañana, viernes por la mañana. Entonces ahí les dejamos las informaciones. Y bueno, y para concluir, estamos también compartiendo un código QR y en el enlace en el chat también pueden complementar la encuesta para conocer su feedback sobre este webinar el día de hoy. Sí, y finalmente nuevamente agradecer a José Omar, Alejandro y Juan y a todo el equipo de Edson y a todos ustedes, a la audiencia, por su interés y por sus preguntas, así como a la empresa Hosh por su auspicio del sector minero, minería que tenemos este año. Y para más información o consultas adicionales, nosotros de la Cámara Alemana quedamos a su disposición con mucho gusto. Y les deseo un lindo día y los esperamos en nuestras próximas actividades que pueden encontrar en nuestra página web de la Cámara Alemana. Hasta luego. Luego,
Adiós, Hasta adiós. luego, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias.